El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¿Cómo es el vestido de esta zona cafetera? Es el vestido de la mujer de clima medio, con una saya muy sencilla, una blusa blanca de holán, escotada, con sus boleros, el delantal, su sombrero y pijapa, y muy sencillo, una pequeña chalina. El sombrero aguadeño es una tradición de familia. Esto viene de generación en generación, tiene más de 150 años. Vestir en la región cafetera es un acto que se transforma y narra la identidad de sus pobladores a través de prendas asociadas a condiciones sociales que expresan su pensamiento y las diversas formas de vivir por medio de la moda y el vestuario en el paisaje cultural cafetero. A mí me arrullaron con ruanas y bambucos, porque yo soy del arraigo más pereirano y más colombiano que se tenga idea. Y esa ruana se llama así porque las telas primero tenían bayeta. Después, cuando fueron llegando los paños, vinieron unos paños de Rouen, de una ciudad francesa del norte, en donde se tejían paños listados. Y esos paños listados fueron muy adaptados y muy aceptados por la población. Entonces, del mantón español se hicieron un hueco y copiaron el jubón o ruana, digamos, no se llamaba ruana, se llamaba jubón, que traían los africanos, que era un pedazo de tela con un hueco en la mitad. Le hicieron el hueco y se creó la ruana. El sombrero aguadeño es un ícono en el vestuario colombiano porque fuera de que tiene un reconocimiento nacional e internacional por ser hecho a mano, que tiene más de 150 años de tradición, que es un sombrero que le ha dado un reconocimiento al eje cafetero como tal. Hablemos del Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas y Antioquia, que son prácticamente el eje de este sombrero, que ha sido como un vestuario y como un sello que tienen esta zona. Bueno, fuera de que es un sombrero que ha sido un elemento de trabajo, que por su frescura y por su suavidad lo utilizaban en las zonas cálidas de este eje cafetero, se volvió un sombrero también de moda para las grandes pasarelas. El sombrero aguadeño ya ha estado en las pasarelas en Milán. Fuera de eso, lo ha tenido también uno de los presidentes más reconocidos del mundo, como es el de Estados Unidos. El Papa Juan Pablo II también llegó a utilizar un legítimo sombrero aguadeño. Y fuera de eso, el sombrero aguadeño empezó a comercializarse en el Canal de Panamá cuando su construcción. Por eso también es reconocido a nivel internacional como el Panama Hat o sombrero Panamá. Anteriormente se utilizaba mucho para los señores trabajar, se los llevan para el campo, para el sol, y ahora ya se utiliza mucho lo que es para eventos, cabalgatas, desfiles. Por ejemplo,
ejemplo, yo lo aprendí de mi mamá, mis hermanas, mi abuela, ellas todas trabajaban el sombrero. Entonces yo cogí como curiosa, le desbaraté el trabajo a mi mamá y entonces ya de ahí ya aprendí, yo misma armé el trabajo que mi mamá tenía, entonces como lo desbaraté, yo misma lo armé y entonces ya de ahí ya seguí yo haciendo el sombrero. De hecho, mi mamá me castigó porque le dañé el trabajo. Y no se lo dañé porque antes se lo hice más bonito. Me siento orgullosa de que mi mamá me hubiese enseñado de que lo que uno hace debe de arreglarlo. Entonces yo de ahí le cogí mucho amor al sombrero. Entonces yo viendo lo que a mí me sucedió, entonces yo cogí mis 2 hijas y les dije, mijas, venga, les enseño para que no les pase lo que a mí me sucedió. Y yo misma les he enseñado a mis hijas. Este es el sombrero que nosotros hacemos totalmente a mano. Imagínense ustedes cómo se verían con un sombrero de estos. Y por lo tanto les voy a enseñar cómo es el proceso de él mismo. Aquí lo que estamos haciendo es tejiendo. Vamos a sacar el ala de un sombrero que todavía no hemos terminado. Esto es un molde y nos sirve para meter el sombrero. Esta es la horca que nos sirve para apretarlo, para que lo podamos tejer. Acá ya sigue una vuelta para terminar con lo que se llama el ala. Que un ala por lo regular se lleva de 30 a 34 sencillas. Una sencilla es 2 pares de estos. Bueno, también les cuento de que las técnicas que siempre hemos usado son las mismas de hace 100, 150 años. O sea, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, bisabuelos, etc. El tradicional sombrero aguadeño es una prenda que se renueva sin perder el legado de las tejedoras y artesanos que han logrado posicionarlo en contextos nacionales e internacionales, enalteciendo su origen, identidad y transformaciones. La cooperativa se conformó en el año 76. Pues viendo la necesidad de la comercialización justa del producto de los artesanos. En este momento vamos a entrar al taller de la cooperativa. En este taller se le hace lo que es el acabado al sombrero. Hasta este punto lo teje la artesana. Después se pasa al taller para desaflecharlo, que es quitarle todos estos sobrantes para dejar la campana totalmente limpia. Después de esto se le pasa a una prensa con unas hormas en aluminio en calor para así darle la forma y la talla al sombrero. Y hacer el decorado, que es colocarle la cinta por dentro y la cinta de afuera para ya sacarlo al comercio. La venta de esos productos y lo que es el ejercicio ya de excedentes o de utilidades que dé durante el año es revertido en servicios para ellos, pero el mayor servicio es la comercialización justa y un precio justo por su producto y por su artesanía. Yo me dediqué por muchos años a estudiar el traje porque me daba cuenta en qué forma iba cambiando y evolucionando la ropa y la gente se iba quitando las alpargatas y poniéndose unos tenis Nike y la ruana desapareciéndose y poniéndose chaquetas Reebok y no sé qué cuántos. Y yo decía, pero la gente sí se dará cuenta de que estamos siendo
no transgredidos, pero sí transformados, de que ha habido una aculturización, de que estamos perdiendo ciertas cosas de nuestra alma, de nuestro ser. Vestir prendas hace de la vida social un juego de roles, gustos y tradiciones que nos revelan el mundo interior de las personas. Allí, la creación es la herramienta perfecta para mostrar la más auténtica apariencia. Bueno, la problemática que ve el vestuario entre los jóvenes en la actualidad, específicamente los jóvenes del eje cafetero, es que tienen una falta de identidad por esos elementos indumentarios que hacen parte de una cultura. En un primer momento uno puede pensar que decir que nos falta identidad a los jóvenes por no reconocernos en una indumentaria cafetera tiene que ver con algo completamente negativo, ¿cierto? Y el asunto va más allá porque la identidad se construye, y más en esta época, la identidad se construye a través de los entornos en los que uno está. Como vemos que el paso del campo a la ciudad ha sido grande en las últimas décadas, y que en las últimas décadas también hemos tenido una crisis, en todo el sentido de la palabra, con la cultura cafetera. Entonces vemos que es muy difícil expresar en términos indumentarios una cultura, ¿cierto?, en jóvenes que están experimentando nuevas vivencias. Eso necesariamente sugiere otro tipo de vestimenta, otro tipo de expresión corporal, otro tipo de gustos. Estamos hoy celebrando un evento dedicado al vestuario y al diseño. Este evento es como una especie de festival donde reunimos creativos de diferentes disciplinas en torno al vestuario. Es un espacio que hemos creado, hemos intervenido para que las diferentes personas que están trabajando en algo específico, que es la indumentaria, vengan y expongan, exhiban sus trabajos y compartan, conozcan los trabajos de los demás, y así poder crear una red como de compartimiento, una red de apoyo entre los diseñadores. Cuando hablamos de cultura campesina cafetera, en el imaginario todavía tenemos una idea muy pura de estos campesinos, pero lo que sucede cuando uno está en las zonas rurales en el eje cafetero es que empieza a ver cómo hay unos elementos celulares, cómo tienen acceso al internet, a los medios de comunicación, absolutamente todo esto, y cómo eso está permeando la cultura. La colección se llama Metáfora Cafetera. Metáfora Cafetera es la intención de hacer un homenaje a la cultura campesina cafetera. Entonces lo que yo hago es que visito unas veredas acá en la zona rural de Manizales y de Chinchiná. Observo cómo están viviendo los campesinos actualmente, observo sus lugares, los espacios en los que ellos están todo el tiempo, y reduzco toda la información que obtengo allá a unas 4 categorías. Esas 4 categorías, hay una que se llama la mujer altar, que surge de entender cómo son los espacios sociales en las viviendas del campesino de esta zona. Otro de los espacios que yo miro es la cocina. En la cocina también están los elementos del estilo de vida moderno, pero lo que nunca falta en estos espacios es el fogón de leña. De entender lo que sucede en las cocinas, entonces surge una categoría en la colección que se llama la mujer con sabor a leña. Es la mujer con sabor a leña porque es
la mamá, es la matrona sumisa, es la que se levanta, la que madruga todos los días a hacer el tinto, que son los tragos, para que todos los hijos se vayan a trabajar, para que empiecen la jornada. Y el humo de una u otra forma empieza a vestirla y ese es el aroma que ella desprende, el aroma del humo también. Entonces como que también ese humo, que es el que le da un sabor particular a la comida, es también la esencia de esa mujer. Cuando uno llega a las casas, entonces a la entrada el tapete es un mechero que es hecho con retazos. Cuando uno mira sobre las camas están las colchas hechas con retazos o con rosetones, están las carpetas en crochet. Entonces todos esos elementos que son manuales, que son de tradición en esta región, que los pasan de generación en generación porque es el que la abuela enseña a la hija y la hija luego enseña a su hija y así sucesivamente. Entonces de todas esas técnicas manuales yo recojo una categoría que en la colección se llama La mujer de herencia hecha a mano. Y finalmente, si hay una que ya da la mirada a la indumentaria, hay un traje típico que es el de la chapolera. En el hombre, ese legado no ha cambiado tanto, conserva aún los vestigios porque ellos aún usan el sombrero, aún tienen el poncho, aún usan el carriel, usan la cubierta para su machete. Lo que yo propongo en la colección es una propuesta indumentaria que se llama La mujer nuevo campesino, que apropia esos elementos que están constantes y permanentes en el tiempo en la indumentaria del hombre y que se apropian para una propuesta indumentaria femenina. Esta clase de escenarios o esta clase de eventos se realizan en el eje cafetero de distintas formas. Tenemos bazares, mercadillos, tiendas, picnics creativos, etcétera. Y todos han sido como dedicados a lo creativo, como a la parte creativa, indumentaria o de accesorios o de otro tipo de, como de ajuares, por decirlo así. En esta ocasión estamos como creando una nueva forma de vivir o de expresarnos de acuerdo a lo indumentario y pues estamos acá reunidos como para impulsar las marcas, para vender, para compartir con las personas de la ciudad, para que conozcan un poco del trabajo que estamos o que cada uno desde su enfoque está realizando. Las transformaciones culturales se viven a través de las múltiples formas de vestir diferentes generaciones de cafeteros y cafeteras que se apropian de variadas tendencias para lucir su carácter estético. ¿Cómo no hacer de la moda una tradición viva que explora la relación de los habitantes del paisaje cultural cafetero a través de su experiencia al vestir y proyectarse ante el mundo? De alguna forma, si nos detenemos a mirar la parte o la región del eje cafetero, gracias a esa época de la bonanza cafetera, pues tuvo un auge grande con los textiles, por ejemplo, en la parte de Risaralda. Acá en Manizales no tanto, en la parte de Caldas no tanto, pero la fuerza de Caldas en términos de indumentaria viene por la importación. La parte de importación que llegó muy fuerte a Caldas, expresamente Manizales, define una cultura que tenemos ahora, ¿cierto? Y que hace parte de una herencia que tenemos que rescatar o de la que tenemos que ser conscientes, y en ese sentido podemos decir que esto que sucede acá es una forma no tan consciente, pero sí una forma de reinterpretar o de mostrar nuevas formas de vivir el vestuario.
¿Cómo llego yo a esta propuesta? Obviamente, pues toda la vida viviendo en el eje cafetero, conociendo el café, viviendo las cosechas, yendo a la finca, conociendo los procesos. Yo nací en Manizales, pero crecí en Chinchiná, y en Chinchiná está la fábrica de café liofilizado y todo el tiempo huele a tinto. Lo que hacemos es tomar tinto, entonces el eje cafetero o el café es algo que está muy arraigado y siempre hablamos de la cultura cafetera y es como si fuera ajena a nosotros, y resulta que yo también soy parte de esa cultura cafetera. Yo pienso que la esencia de la cultura campesina cafetera no se pierde, las tradiciones no se pierden, la parte esencial está ahí todavía. Lo que pasa es que no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en el mundo y los medios de comunicación están llegando absolutamente a todo, ¿cierto? No creo que ese bombardeo tenga algo de malo, que la hibridación cultural tenga algo de malo, todo lo contrario, les permite ver el mundo y mostrarles que tienen una esencia y una cultura y unas tradiciones y unos valores que aún conservan y que seguramente continuarán de generación en generación. Para nosotras las artesanas es un orgullo saber de que nuestro sombrero es tan importante y que nos van a dar un buen precio por el sombrero, pues para nosotros sobrevivir, porque muchas artesanas sobrevivimos del sombrero. Quisiéramos nuevamente que las madres les enseñen a sus hijas a tejer el sombrero aguadeño. Esto es una tradición, es un reconocimiento que le ha dado a Aguadas a nivel nacional e internacional. Entonces, que se sientan orgullosas de tejer un legítimo sombrero aguadeño. A mí me interesa mucho mantener esta tradición viva para que, porque se hace siempre en la zona del eje cafetero, es para que nuestro municipio permanezca vivo. Nuestro municipio por lo que lo reconocen los extranjeros y las demás personas del mundo es por el sombrero, el pionono. También influye mucho del putas de Aguadas. Entonces, las demás personas se encargan de mantener el pionono. La historia del puta siempre va a estar ahí y nosotras nos encargaremos de mantener el sombrero vivo. Todo este estudio que yo he hecho, tantos años de dedicación y ese amor tan enorme que yo le tengo al traje y a todo lo que significa el folclore y la música y la danza, lo hago para que no se pierda esa tradición, para que la gente tenga conciencia de que si se visten hoy a la europea y con camisetas de marcas y zapatos de marcas y jeans y todo esto, que no acabemos todos uniformados, pero que no sepamos qué fue lo que dejamos a cambio de esto que tenemos hoy en día. Por eso he luchado tanto, porque mantengamos vivo el recuerdo, que mantengamos vivo el hombre colombiano con su expresión en todo su aspecto. Los invito a que conozcan su tradición, a que conozcan qué clase de vestuarios llevaban sus ancestros para conocerse a sí mismos también. Es un saludo de parte de las artesanas de Aguadas, para todos los televidentes, todos los que nos van a ver en este programa, que los invito a que utilicen el sombrero para que nos ayuden más a nosotras como artesanas, de que el sombrero tenga más salida, que es lo que necesitamos, que el sombrero tenga más salida. Mi trabajo sí mantiene viva una tradición de lo que sucede en el eje cafetero, en las tradiciones de las técnicas artesanales y cómo podemos apropiarlas en la indumentaria, y en esas otras tradiciones de entender cómo es la indumentaria del campesino, de entender qué es lo que está sucediendo en sus cocinas, de entender qué es lo que está sucediendo al interior de sus hogares, cómo esas tradiciones, aunque se mezclen con otra, conservan su esencia. Entonces la propuesta termina diciendo, quizás mi abuela es la mujer con sabor a leña, quizás mi madre es la mujer de herencia hecha a mano, quizás yo soy una mujer altar, quizás todos somos nuevos campesinos porque es entre cafetales que crecimos.
El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.